Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando permanentemente y tiene que ver con la continuidad o no de la pensión de vejez por alto riesgo con la expedición de la resolución 6072 del 2024. Sobre todo porque han sido muchas las preguntas, muchos los interrogantes. Bueno, ¿qué pasa si yo a la fecha estoy afiliado y estoy pagando mi pensión de vejez por alto riesgo? ¿Qué pasa con la nueva reforma pensional? ¿Me afecta o no me afecta esta reforma pensional a pesar de que existe la resolución 6072 del 2024? ¿Cómo se calcula el monto de la pensión de vejez por alto riesgo? ¿Cuáles son las reglas? Etcétera, etcétera. Entonces, quisimos hacer este video para explicar de manera detallada cuáles son los efectos de la resolución 6072 del 26 de diciembre del 2024 en la pensión especial de vejez por alto riesgo. Entonces, hay un primer tema que es muy importante aquí y es la continuidad. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que el actual modelo de pensión especial de vejez por alto riesgo aparece regulado en el decreto 2090 del año 2003. Y en su artículo octavo inicialmente se hablaba de que este régimen iba a estar vigente hasta el 31 de diciembre del año 2014. Posteriormente, con el artículo primero del decreto 2655 del año 2014, este periodo de la pensión especial de vejez por alto riesgo se amplió hasta el 31 de diciembre del año 2024. Sin embargo, aparece la resolución 6072 del 26 de diciembre del 2024 para aclarar la continuidad de la pensión especial de vejez por alto riesgo. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, pues está claro que hay personas que al 26 de diciembre del 2024 pues están afiliadas a Colpensiones y vienen haciendo sus pagos de alto riesgo. Entonces es evidente que esas personas que están afiliadas a la entrada en vigencia de la resolución y que han hecho pagos por alto riesgo, pues continuarán con el beneficio de la pensión especial de vejez por alto riesgo consagrada en el decreto 2090 del año 2003. Y a su vez se dice, mire, si usted a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución, su contrato estaba suspendido o no tenía un contrato o usted es un nuevo trabajador, usted puede, si es beneficiario de esta pensión, continuar o realizar aportes a la pensión especial de vejez por alto riesgo y beneficiarse claramente por este régimen particular de regulación de pensión. ¿Esto qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. Que con la expedición de la resolución 6072 del 26 de diciembre del 2024 está claro y es contundente que la pensión especial de vejez por alto riesgo continúa vigente después del 31 de diciembre del 2024 de manera clara y de manera contundente. En segundo lugar, debemos revisar cuáles entonces son los beneficiarios de la pensión de vejez por alto riesgo, porque como va a estar vigente el decreto 2090 del año 2003, pues ¿quiénes son esos beneficiarios? Aquí encontramos un grupo de trabajadores donde está claro que se pueden beneficiar y continuar beneficiando por esta pensión. En primer lugar, encontramos los trabajadores de la minería, que obviamente presten sus servicios en socavones o en subterráneos. También encontramos en segundo lugar aquellos trabajos que implican exposición a las altas temperaturas. Obviamente aquellas temperaturas por encima de las permitidas de acuerdo a las normas de salud ocupacional. En tercer lugar encontramos aquellos trabajos con exposición a radiaciones ionizantes. Y aquí miren que es muy importante que no habla trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, no habla cuánta exposición y de qué manera. Toda aquella persona que esté expuesta a radiaciones ionizantes, pues está claro que es beneficiario de ese tipo de pensión. También encontramos en cuarto lugar aquellos trabajos con exposición a sustancias
comprobadamente cancerígenas. También encontramos en quinto lugar aquellos trabajadores que prestan sus servicios en la aeronáutica civil o la entidad que haga sus veces, obviamente que sean actividades como técnicos aeronáuticos con funciones de controlador de tránsito aéreo en la aeronáutica civil o una entidad similar, si se cambia esta que hoy se tiene. También tenemos en sexto lugar las personas en el cuerpo de bomberos que trabajan en la función específica de la extinción de incendios. Y también encontramos todas aquellas personas que trabajan para el IMPEC, sobre todo en funciones de custodia y vigilancia de los internos. Entonces, está claro que estas personas, reguladas por el decreto 2090 del año 2003 con la resolución 6074 del año 2024, continúan siendo beneficiarios de la pensión especial de vejez por alto riesgo sin ningún cambio y ningún tipo de modificación. En tercer lugar, entonces analicemos cuáles son las condiciones y los requisitos, pues para estar obviamente beneficiario de esta pensión. Entonces, ahí debemos tener en cuenta el artículo segundo de la resolución 6072 del 2024, donde se dice claramente cuál es el ámbito de aplicación de esta resolución. Entonces, encontramos empleadores, empresas públicas, empresas privadas, contratantes, contratistas y trabajadores dependientes afiliados al Sistema General de Pensiones con la Administradora Colombiana de Pensiones, obviamente en actividad de alto riesgo para este tipo de pensión. Entonces miren que esta resolución también es muy importante porque a veces se decía que la pensión especial de vejez por alto riesgo solo beneficiaba a aquellas personas con vinculación laboral. Pero mire que claramente se habla de contratantes, contratistas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy un contratista de prestación de servicios o soy un trabajador independiente y hago trabajos con exposición al alto riesgo, pues es evidente que también puedo ser beneficiario de esta pensión. Y ahí también en cuanto a condiciones y requisitos, pues debemos acudir obviamente al decreto 2090 del año 2003, donde está claro que solamente son beneficiarios de este tipo de pensiones las personas afiliadas a Colpensiones. Eso quiere decir que si yo estoy afiliado a un fondo privado de pensiones, pues no me aplican para nada este modelo especial de pensión. Entonces, estamos en Colpensiones. Hago una actividad de alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poderme pensionar? En primer lugar, la edad son los 55 años. Y en segundo lugar, pues tenemos las semanas establecidas por la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 del año 2003. Entonces, edad para hombres y mujeres, 55 años. Y las semanas cotizadas son 1.300. Pero ojo con esto. No olvidemos que con la reforma pensional, para los que no tienen transición, como para aquellos que no les aplican la reforma pensional porque tienen transición, las semanas de cotización para las mujeres van a disminuir a partir del 2025. Eso quiere decir que a partir del 2025 se reducen 25 semanas año por año hasta llegar a 1.000 semanas en el 2036. Entonces, ¿qué será muy importante como requisito para tener derecho a la pensión especial de vejez por alto riesgo? La edad para hombres y mujeres 55 años y en segundo lugar las semanas requeridas. Para hombres 1.300 y las mujeres les irá bajando las semanas año por año desde el 2025, 25 semanas por año hasta llegar a 1.000 semanas en el 2036. Pero ojo con esto. Si yo, por ejemplo, tengo, vamos a hablar del caso de un hombre 50 semanas adicionales o de una mujer que tenga 50 semanas en esas las requeridas, pues las semanas les van a ir bajando de 55 a 50. Entonces, por ejemplo, una persona tiene 1.300 semanas. Entonces, como tiene 60 semanas adicionales a las 1.300 requeridas, pues ya la edad no sería 55 años, sino 54 y así sucesivamente. Pero viene un tema muy importante en cuanto a condiciones y requisitos, que es también la aplicación del artículo tercero de la resolución 6072 del 2024. Entonces no olvidemos, 55 años, 1.300 semanas para los hombres, a la mujer le va a ir bajando las semanas
de 1.300 hasta llegar a 1.000. Y también pues exigen unas semanas de aporte especial. Entonces, ojo con esto. Hay que distinguir dos escenarios. En primer lugar, todas aquellas personas que tenían, digamos, semanas cotizadas antes del decreto 2090 del año 2003, pues se les piden 500 semanas de aporte especial. Pero si tú estás en la vigencia del decreto 2090 del año 2003, pues no se te piden 500 semanas, sino que se te piden 700 semanas de cotización especial de alto riesgo. Entonces, palabras más, palabras menos. ¿Cuáles son las condiciones y requisitos con la resolución 6072 del 2024 que le ha continuando la vigencia al decreto 2090 del año 2003? Primero, estar en Colpensiones. En segundo lugar, tener 55 años de edad. En tercer lugar, tener las semanas requeridas por la ley, hombres 1.300, mujeres va a ir bajando de 1.300 a llegar a 1.000. Y a su vez, por regla general, de esas semanas de cotización, 700 tienen que tener un aporte especial. Y si tengo semanas adicionales a las requeridas más las de aporte especial, por 60 semanas me bajan la edad de 55 hasta llegar a los 50 años de edad. Entonces miren que este es un tema muy importante. Y finalmente, lo que está claro con la resolución 6072 del 2024 es que todos aquellos que sean beneficiarios de la pensión, digamos, por alto riesgo, pueden continuar haciendo aportes a partir del 1 de enero del 2025 hasta que se promueva una nueva ley que regule, obviamente, este tipo de pensión. Y también la resolución le da una facultad de promoción y prevención al Ministerio del Trabajo para que pueda trabajar este tipo de situaciones. Entonces, miren que esta resolución 6072 del 2024 lo que hace es dar claridad de que esta pensión especial de vejez por alto riesgo continúa vigente para quienes antes de la entrada en vigencia hayan hecho aportes o para quienes con posterioridad ingresen nuevamente o quieran continuar haciendo aportes. Pero finalmente, la pregunta que también nos han hecho es, bueno, ¿y cuál es el monto? ¿Cómo calculo el monto de la pensión especial de vejez por alto riesgo? No olvidemos que la resolución 6072 del 2024, pues le da vigencia al decreto 2090 del año 2003. Y claramente en su artículo séptimo se dice que lo no previsto por este decreto, pues se seguirá las reglas generales. El decreto 2090 del año 2003 y la resolución 6072 del 2024 no dicen cómo se va a calcular el monto. Entonces, hay que irse a las normas generales. Entonces, ahí sí viene a coger mucha importancia la nueva reforma pensional y es la ley 2381 del 2024. Y coge mucha importancia por lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que esta reforma pensional entra en vigencia el 1 de julio del 2025. Entonces, ojo con esto. Yo soy beneficiario de la pensión especial de vejez por alto riesgo. Y al 1 de julio del 2025 soy hombre y tengo 900 semanas o más de cotización, o soy mujer y tengo 750 semanas o más de cotización. Como soy beneficiario de la pensión de por alto riesgo, como va a continuar vigente con la resolución 6072 del 2024, pues si yo tengo la transición pensional, pues el monto de mi pensión especial de por alto riesgo será de acuerdo a las reglas de la ley 100 de 1993. Por el contrario, soy beneficiario de por alto riesgo, continuará vigente con la resolución 6072 del 2024, pero no tengo 900 semanas siendo hombre o 750 semanas siendo mujer. Al 1 de julio del 2025, pues la forma de liquidar mi pensión no va a ser con las reglas de la ley 100, sino que va a ser con las reglas de la ley 2381 del 2024. Entonces, para hacerlo más o menos fácil, si yo soy beneficiario de la pensión de vejez por alto riesgo, el monto de la pensión me lo van a calcular si tengo transición de acuerdo a las de la ley 100. Es decir, me toman el promedio de los últimos 10 años, eso me da el ingreso base de liquidación o toda la vida laboral, depende de lo que sea mayor, ese ingreso base de liquidación le aplico una fórmula y mi pensión puede estar entre el 65% o el 55%
de ese ingreso base de liquidación. Pero con esto, por semanas adicionales, mi pensión puede llegar hasta el 80% del ingreso base de liquidación. ¿Eso qué quiere decir? Que todos aquellos beneficiarios de la pensión especial de vejez por alto riesgo que tengan transición pensional, su pensión se calculará de acuerdo a estas reglas y obviamente no se tendrá en cuenta el monto para calcular de una u otra forma esa pensión. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el ingreso base de liquidación en una pensión por alto riesgo es de 10 millones de pesos y tú pudiste llegar al 80%, pues tu pensión será de 8 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Soy beneficiario de la pensión especial por alto riesgo. He hecho aportes por alto riesgo. Estoy en alto riesgo, pero ojo con esto. No tengo al 1 de julio del 2025 siendo hombre 900 semanas o siendo mujer 750 semanas. ¿Qué quiere decir esto claramente? Pues que no tengo la transición pensional. Entonces, como no tengo la transición pensional y estoy en la pensión por alto riesgo, el monto de la pensión me lo van a calcular de acuerdo a la ley 2381 del 2024. ¿Eso qué quiere decir? Lo siguiente, si mi ingreso es hasta 2.3 salarios mínimos, pues me calculan la pensión con las reglas propias del régimen o del pilar contributivo de prima media, es decir, con las reglas propias de Colpensiones, tal cual como las miramos previamente. Pero por el contrario, tengo un ingreso superior a 2.3 salarios mínimos. Entonces, ¿qué pasa? Me van a calcular la pensión hasta 2.3 salarios mínimos con las reglas de Colpensiones y después de 2.3 salarios mínimos, pues con las reglas de los fondos privados de pensiones. ¿Eso qué quiere decir? Para ser francos, que todas aquellas personas con la resolución 6072 del 2024 continuarán con una pensión especial de vejez por alto riesgo. Pero si no tienen la transición pensional, el monto de la pensión va a ser muy bajito y va a ser muy parecido a pesar de tener una pensión por alto riesgo de acuerdo a las reglas de los fondos privados. Entonces, miren, quisimos obviamente hacer este video para explicar este tema de la pensión especial de vejez por alto riesgo y queremos nuevamente agradecerles a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal, también a todos aquellos que nos hacen preguntas, que nos dan temas, por continuar pendientes ahí con nosotros. Un fuerte abrazo para todos.